Bienvenido a nuestro servicio en línea. Es un gran gozo poder saludarlos en esta mañana e invitarlos a cantar con nosotros. El texto que voy a estar predicando más adelante se encuentra en los últimos versículos de Marcos capítulo 4 y es la historia de Jesucristo con sus discípulos en el barco en el mar de Galilea cuando viene la tormenta. Y ellos están ahí luchando con la tormenta y Jesús está durmiendo. Ahora, ¿por qué puede dormir Jesús en una tormenta? Porque Él sabe que tiene el total control, toda la autoridad sobre la naturaleza. Él se levanta ahí y reprende el viento, el mar, y hay un total silencio, una calma intensa, inmediata. Hay unos himnos que nos hablan de la creación, el control o la autoridad que Dios tiene sobre la creación y también la manera en que la creación alaba a Dios. Esa creación que con una palabra de parte de Cristo se somete inmediatamente a Él, es también la misma creación que un día se va a levantar y dar gloria a Dios. Hoy vemos toques de esa gloria en la belleza de la creación que nos apunta a Dios. Y hoy queremos tomar en consideración la creación y cantar algunos himnos que con ese tema de la gloria de Dios en la creación nos invitan a alabar a Dios y acercarnos a Él también. Vamos a comenzar cantando Alaba a Dios la creación. Alaba a Dios la creación, despierte el alba con el sol y lo hace recorrer su rumbo hasta el atardecer. La nieve es la obra del Señor, la tierra gira por su voz, las aves manda Él, también el llanto del bebé. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. Fue visto por la creación, el inmortal se encarnó y el plan del Padre abrió de redimir al pecador. Andaba aquí el segundo Adán, por su justicia y libertad de la vil maldición, su muerte nos da vida hoy. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador. La espera hoy la creación, ansiando el reino del Señor. Las guerras de aquí, dolores son del porvenir. Un día un mundo nuevo habrá y todo el cosmos cantará a una sola voz de su glorioso Rey Dios. Aleluya, cantemos todos al Señor. Aleluya, las proezas proclamemos del gran Rey de todo el Creador.
siguiente himno se titula El mundo es de mi Dios. Comienza así: el mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. Esperamos el día que toda la creación pueda elevar su voz para cantar las glorias de Dios y la gloria de Jesucristo. La tercera estrofa dice así: el mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Lo que nos da la esperanza de que un día viviremos en una creación renovada es la obra de la cruz. Vamos a cantar juntos: el mundo es de mi Dios, y enseguida, oh criaturas del Señor. Cantemos juntos. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son de ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz, por la obra de la cruz. Oh criaturas del Señor. Oh criaturas del Señor, cantad con melodiosa voz, alabadle, aleluya. Ardiente sol con tu fulgor, oh luna de suave esplendor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Viento veloz
Dios potente alud, nubes en claro cielo azul, alabadle, aleluya, suave dorado amanecer, tu manto noche al extender, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Oh fuentes de agua de cristal, a vuestro Creador cantar, alabadle, aleluya. Oh fuego, eleva tu loor, tú que nos das luz y calor, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Con humildad y con amor, cante la entera creación, alabadle, aleluya, al Padre, al Hijo Redentor y al Eternal Consolador, alabadle, aleluya, alabadle, aleluya, aleluya. Preparemos nuestros corazones para la palabra en esta mañana. Les invito a orar conmigo en esta mañana. Padre, ayúdame predicando hoy. Te pido que tomes tu palabra y que la apliques a nuestros corazones hoy. Y ayúdanos a entender esta historia, el significado de esta historia en la vida de Jesús y sus discípulos. Y ayúdame aplicándola a nuestras vidas hoy. Gracias por Jesucristo y lo que esta historia revela en cuanto a Él y su rol en nuestras vidas. Y esto pido en el nombre de Cristo. Amén. Les invito a leer conmigo. Estoy en Marcos 4, comenzando en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Continuamos en nuestra serie en el libro de Marcos, y la pregunta que estamos formando es: ¿quién es este hombre Jesús? Queremos saber en el transcurso de esta serie en el libro de Marcos, queremos explorar esta pregunta: ¿quién es este hombre Jesús? Muchas veces he hecho esta pregunta a un cristiano: ¿confías en Dios? Y nunca he recibido la respuesta: no confío en Dios. Algunos cristianos me han dicho que están luchando para confiar en Dios. Entiendo esa respuesta. Otros me han dicho que quieren confiar más en Dios. Pero ningún cristiano que yo recuerde me ha dicho de manera directa: no, yo no confío en Dios. Sin embargo, he observado las vidas de muchos cristianos, muchos que dicen ser cristianos, y no observo
o sus vidas no muestran la evidencia de que realmente están confiando en Dios. Nos encontramos en una pandemia que comenzó como una crisis médica, ahora se ha transformado o se ha expandido a ser una crisis social, una crisis económica. Y la pregunta para los cristianos es, ¿habrá revelado esta pandemia una crisis espiritual en tu vida? ¿Una crisis espiritual de fe en tu vida? En otras palabras, ¿realmente confías en Dios? En este punto de la narrativa de Marcos, Jesús y sus discípulos están haciendo un corto viaje cruzando el mar de Galilea. Los discípulos van a ser testigos en lo que parece ser menos de 24 horas. Van a ser testigos del poder y la autoridad de Jesús en 4 situaciones específicas. Primero, un desastre natural. En segundo lugar, un encuentro con un endemoniado extremo. Luego, una mujer con una enfermedad terrible. Y la cuarta situación es la situación de una niña que muere y Jesús la resucita de la muerte. Hoy vamos a considerar, vamos a explorar, vamos a ver lo que hay en la historia en este primer encuentro de estos 4, en esta primera situación que es la tempestad en el mar de Galilea. Ahora, comenzando desde el gran diluvio de los tiempos de Noé, la humanidad ha luchado con la realidad de desastres naturales. Aquí tengo una lista de algunos de los desastres naturales más peligrosos. Inundaciones, tornados, tsunamis, las temperaturas extremas, avalanchas, sequías, huracanes, tormentas de nieve, incendios forestales, deslizamiento de tierra, erupciones volcánicas, terremotos, pandemias virales, y solo he mencionado algunos, la lista sigue. Y yo crecí cerca del mar Atlántico. Era común para nosotros cada 2 o 3 años la expectativa y muchas veces la llegada de un huracán. Nos encontramos hoy, 2000 años después de los tiempos de Jesús, y a pesar de todos los avances tecnológicos en el mundo hoy, todavía estamos luchando hasta hoy en día con los desastres naturales que continúan teniendo un efecto tremendo en nuestras vidas. Mira, ¿cómo es Dios que la semana que me toca predicar este texto, les cuento la variedad de cosas que están ocurriendo que en distintas maneras tienen un efecto en mi vida? Por ejemplo, esta semana, el domingo pasado, no tuvimos ninguna expectativa de algún problema en la ciudad donde mi esposa creció, en la ciudad de Midland, Michigan, donde cuando nosotros regresamos a Estados Unidos siempre vamos ahí vive mi suegra, ahí cerca vive mi cuñado y su familia. Y no me acuerdo si era lunes o martes, nos enteramos de que hubo el peligro de inundaciones tremendas en esta ciudad. Ahora, Midland es una ciudad que ha luchado con inundaciones. Hace 3 años hubo un problema fuerte, pero comenzando ya los primeros días de esta semana comenzaron a avisar a la gente, y fue rápido que las inundaciones iban a ser terribles, que hubo 2 represas que estaban en peligro de fallar, y es exactamente lo que pasó. Esta historia llegó, no sé si a las noticias internacionales, pero a nivel nacional en Estados Unidos, todo el país estuvo mirando ahí qué va a pasar con estas represas. 2 represas fallaron. El centro de la ciudad de Midland se llenó de agua a más de 2 metros de altura. Vi fotos de un lugar, un mercado donde Cheryl, cuando vivimos allá, Cheryl
frecuente ahí. El agua llegó casi al techo del mercado. Muchas casas de los hermanos de nuestra iglesia ya se inundaron. Gracias a Dios, la casa de mi suegra no tuvo problemas. También la casa de mi cuñado, aunque vive cerca del río, vive a una pequeña altura y no hubo daño en su propia casa. Pero muchas de las casas de los hermanos de mi iglesia ya han sido sus sótanos, en algunos casos el primer piso llenadas de agua. Hace 3 semanas, la ciudad de Greenville, en Carolina del Sur, donde vive actualmente la familia de Juan y Juliana, una familia de nuestra iglesia que hace unos meses se mudó a Estados Unidos. Pasaron unos tornados fuertes ahí, atravesaron la ciudad, derribando una porción pequeña de la ciudad, derribando árboles, dañando autos, destruyendo algunos techos de las casas. Si solo hace 3 semanas. Hace 3 años, todos recordamos los huaicos que casi parece que cada año hay, pero hace 3 años era un nivel que no habíamos visto al menos con efecto en la ciudad de Lima. Todos recordamos que estuvimos 4 o 5 días sin agua en esta ciudad. Terremotos. Vivimos en una ciudad, Lima, reconociendo que un terremoto podría cambiar esta ciudad para siempre. Y vivimos constantemente con ese entendimiento, con esa expectativa. Esperamos que no pase, pero sabemos que en cualquier momento podría pasar. Y ni he mencionado la pandemia del coronavirus en la cual vivimos actualmente. Nos encontramos en medio de una pandemia mundial debido al virus microscópico conocido como el COVID-19 y ha afectado todas nuestras vidas. Es decir, con todos los avances tecnológicos vivimos, y a veces parece que aún más, bajo la realidad de los desastres naturales. En la historia que tenemos aquí en la vida de Jesús y sus discípulos, el desastre natural es una tormenta en el mar de Galilea. Ahora, este mar se ubica en el norte de Israel, cerca del lugar donde creció Jesús. Si Jesús creció a diario, viendo el mar, acercándose con algo de frecuencia al mar. Y el mar de Galilea es como una laguna, como un lago. Y algo que distingue ahí a este mar es que se encuentra a 200 metros bajo el nivel del mar. Está rodeado de altos cerros. Y es muy común que las tormentas surjan rápidamente cuando el viento corre a través de los profundos barrancos que rodean el lago ahí. Si un bote, si una barca fuera a volcar en una tormenta, así en el mar de Galilea, de hecho, sería fatal. Y Jesús había pasado gran parte del día sentado en una barca cerca de la orilla del mar, todo tranquilo, todo en calma, él sentado, las multitudes ahí en la orilla escuchándole, parados escuchándole. De repente, cuando llega la noche, les dijo a sus discípulos, de los cuales varios eran pescadores, les dijo: pasemos al otro lado. Entonces hicieron algo que no era algo tan inusual para los pescadores, es salir ahí al mar en la noche. Y ahí comienzan a cruzar el mar y aparece una tormenta seria. Parece que habían llegado casi a la mitad del mar del Galilea porque entró rápido, algo común, esta tormenta, y ya no había tiempo para regresar ni a esta orilla ni a la otra. Están ahí luchando con una la gran tormenta de viento, las olas echadas en la barca, los detalles. Marcos no es el único que nos cuenta de esta tormenta, pero él es el que nos da más detalles así, como de la óptica de alguien que estuvo ahí. Probablemente Pedro personalmente le contó los detalles de la historia a Marcos, y Marcos
los ha puesto en escrito para nosotros. Las olas echadas en la barca comienza a llenarse de agua y los discípulos temen por su propia vida. Y de repente se dan cuenta de que en su grupo hay uno que está durmiendo. Una tormenta, ellos temiendo por sus vidas y alguien está durmiendo. Y justo es el hombre que puede hacer algo. Ahora, ellos, obviamente, esta historia muestra una falta de fe en ellos, pero hay algo en ellos que se dan cuenta de que si alguien puede hacer algo, es Jesús. Es como que estás en la casa y de repente algo no está funcionando, hay un problema y la persona que sabe algo del problema, si es un problema por ejemplo con el televisor o peor con la computadora, la persona que sabe solucionar el problema está con su videojuego y no se da cuenta del problema. Tú le dices, mira, ayúdame aquí, momentito, voy a seguir con mi juego. Jesús es el que puede ayudarles y está durmiendo. Y ellos le hablan, versículo 38 ahí, él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús se levanta, no reacciona a su acusación ahí, que en verdad fue una acusación. No tienes cuidado que perecemos. No reacciona frente a esa acusación, sino se despierta y se para, me imagino, y dice, habla al viento, habla al agua, dice, calla, enmudece. En el griego son también, como salen en el español, dos términos. Calla, enmudece. Y el viento y el mar lo obedecieron de inmediato. No hubo ninguna demora. El viento cesó. Las olas se calmaron de inmediato. En un instante, el caos de la tormenta se convirtió en una gran calma, de caos a calma, en un momento. ¡Pum! Lo más sorprendente de esta historia es el hecho de que Jesús simplemente habló la palabra y el viento y el mar obedecieron de inmediato. Ahora, ¿se te ha ocurrido que el viento y el mar respondieron a la palabra de Jesús de una manera que nos avergüenza? Él habla y el orden creado responde. Los elementos naturales y los espíritus demoníacos se someten de inmediato a su palabra. ¿Cuánto más nosotros debemos responder así a la palabra de Jesús? Lo que se revela aquí es la autoridad de Jesús sobre el mundo natural. El temor original que los discípulos tuvieron frente a la tormenta se transforma en un nuevo temor a Jesús mismo. El versículo 41 lo expresa así: entonces temieron con gran temor. Sí, estuvieron con temor. Jesús calma todo, y en vez de pasar de temor a tranquilidad o temor a una confianza, aunque me imagino que hubo cierta confianza en él, pero en vez de confianza, Marcos lo describe como otro tipo de temor. Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esto revela la autoridad de Jesús sobre el mundo natural, y la reacción de los discípulos es de temerle a Él con un temor, quizás se puede expresarlo así, más profundo. Y los discípulos hacen la pregunta obvia, la pregunta de los tiempos, la pregunta que debe rebotar ahí en tu corazón. ¿Quién es este hombre? Es la pregunta que Marcos constantemente pone delante de nosotros en este libro. ¿Quién es este hombre?
El viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y para Marcos esta es una gran prueba de la deidad de Jesús. Mira, es la única conclusión racional. Es la única conclusión que explica, que nos da una respuesta lógica a esta pregunta: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Las conexiones con la obra de Dios, con lo que Jesús puede hacer y las obras de Dios en la creación, las conexiones son irrefutables. En el principio, Dios creó, habló y la materia apareció. Creó de la nada, simplemente por hablar todo lo que ahora existe. Habló y llegó a existir. Volvió a hablar y el caos de las aguas se separó y emergió la tierra seca. Jesús habla y el caos de las aguas inmediatamente se convierte en una gran calma. Si las conexiones, Marcos quiere que veamos esas conexiones. Dios habló y el caos de las aguas se separó y sale la tierra. Jesús habla, calma, de caos a calma. Marcos dice en el versículo 39 que reprendió al viento y el mar. Los reprendió. Hay un salmo, el Salmo 104. Y ahí el salmista describe de igual manera la obra de Dios en la creación. Mira el uso del término reprensión. Salmo 104, versículo 5. Él fundó, hablando de Dios, la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. ¿Tú crees que es al azar que Marcos elige el término reprensión para describir lo que Jesús hizo? No. Marcos recuerda el Salmo 104, pero el que estaba dándole esta información de un testigo ocular, me imagino que Pedro mismo le habló en términos de reprensión. A tu reprensión huyeron, dice el Salmo. Y Jesús habla, reprende, dice Marcos, el viento y las aguas. Marcos nos está mostrando evidencia tras evidencia que la única manera de hacer sentido de este hombre es que es Dios mismo en cuerpo humano. ¿Quién es este? La respuesta debe ser obvia. Ahora, una cosa es creer en la deidad de Jesús y su tremenda autoridad sobre el mundo natural, especialmente en medio de una pandemia. Otra cosa es confiar que Jesús a ti te va a rescatar de la tormenta. Estamos hablando de la diferencia entre la teoría y la práctica. Por eso he preguntado como dije, a muchos cristianos, ¿confías en Dios? Y nadie me dice, no confío en Dios. Sin embargo, la pregunta no es tanto la respuesta verbal de nosotros. Cuando Jesús habla, total confianza. Cuando nosotros hablamos, no necesariamente. Y la evidencia es se ve en si realmente confiamos en Dios. Si hay evidencia en la práctica de que nuestras vidas reflejen una confianza tremenda en Dios. Te pregunto, si tu vida en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica o la crisis social, la presión de no salir, o la presión de demasiado trabajo por los cambios que ha hecho en tu vida, trabajando en la casa, ya no tanto en la oficina, etc. Está revelando que no necesariamente confías en Dios. Los discípulos dudan de que Jesús esté realmente comprometido con su bienestar. Me imagino que si Jesús los hubiera preguntado, ¿ustedes confían en Dios? ¿Confían en mí? Me imagino que su respuesta hubiera sido como nosotros,
te confiamos. Pero están ahí luchando con creer que Jesús realmente está comprometido con su bienestar. Por eso en el versículo 38 le dicen, ¿no tienes cuidado que perecemos? Al hacer esto, Jesús responde calmando la tormenta inmediatamente, y al hacerlo, Jesús les muestra que está comprometido con su bienestar, completamente. Y es porque Dios cuida a los suyos. Dios siempre cuida a los suyos. Hay momentos en que parece que no, pero no es cierto. Dios sigue cuidando a los suyos, especialmente en las tormentas de nuestras vidas. Y la evidencia bíblica, si somos serios, la evidencia práctica en nuestras vidas es mucha. Quiero leerles algunos textos. Aun si son textos que ya conoces, míralo con tu corazón abierto a creerlo. Mateo 6, comenzando en el versículo 25. Jesús hablando, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vestió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O si quieres, en la boca de Pedro mismo, que estuvo presente ese día, 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O el apóstol Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está comprometido con nuestro bienestar. Y debes confiar en su fiel provisión y cuidado en tu vida. Sin embargo, Dios a menudo permite que las tormentas causen mucho sufrimiento en las vidas de sus hijos. No lo niego, no lo negamos. A veces incluso la muerte física. Dios no está obligado a rescatarnos de todos los peligros. Él usa las tormentas de la vida, sufrimiento aún, para formar en nosotros una vida espiritual, una relación con Él más profunda. A menudo los hijos de Dios sufren y mueren, aún a veces en desastres naturales. Esta semana he leído de 3 pastores bautistas en el Perú, 2 en el norte de Perú, 1 aquí en Lima, que han muerto con el COVID-19. No son pastores que yo personalmente conozco, pero son amigos de amigos, pastores bautistas, muertos. Desastre natural. A una amiga nuestra, esta semana le han informado que le queda 6 meses de vida por un tema de cáncer. Uno pregunta, si Jesús, que en la tormenta puede con una palabra decir, ya no,
De caos a calma. Enmudece. Tranquilo. Y el mundo natural, la materia responde. Uno pregunta, ¿por qué no sana el cáncer? ¿Por qué permite que cristianos mueren y sufran por causa de temas de desastres naturales o una pandemia así o lo que sea? Y tenemos que vivir en esta tensión de nunca dejar de confiar que Dios siempre se cuida de nosotros y no deja de cuidarnos. Sin embargo, Dios sigue soberano y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas a veces incluye sufrimiento, tiempos de aflicción, y en muchos casos es por temas de desastres naturales. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo vivimos en esa lucha? Y hay dos cosas donde esta historia nos apunta que tienes que ver y tienes que creer y tienes que basar tu vida en la realidad de estas dos cosas. Aquí está. Uno, Jesús nos muestra, y lo vemos aquí en esta historia, que Él está comprometido con la restauración del mundo natural. Desde el principio, el viento y el mar han sido imágenes, ilustraciones del caos. Lo vemos desde el principio en toda la Biblia. En los Salmos hay bastantes menciones del caos, del viento, del mar, las aguas, la naturaleza operando fuera de sus límites. La calma de la tormenta por parte de Jesús tuvo como objetivo señalar a los discípulos que Jesús es el Señor del cosmos y que tiene el poder de sacar el orden supremo, de hacer orden del caos. Esta capacidad los discípulos entendieron que pertenece a Dios. ¿Sí? En su historia como judíos, hubo las historias de Dios tomando control del cosmos, de las cosas naturales, parando el sol en el tiempo de Gedeón, de Josué, abriendo el mar Rojo, ahí Dios ejerciendo su control sobre las cosas naturales. Sin embargo, entonces cuando ellos vieron a Jesús tomando con una palabra control sobre las cosas naturales, su conclusión debería haber sido, y nuestra conclusión debe ser, que Jesús tiene el control sobre todo y con la confianza de lo que Él promete en la palabra, que un día Él va a tomar todo el control de todo el cosmos y restaurarlo a como debe ser. Si lo vemos, este es uno de los puntos que esta historia destaca aquí, que debemos ver. Y eso debe causar en tu corazón una confianza profunda en medio de una pandemia. Que Dios está comprometido con la restauración de todo el cosmos. Esta historia de Jesús calmando la tormenta es un presagio de lo que Él hará en el futuro cuando forme un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la segunda cosa es esta. Es que vemos aquí una indicación, Jesús hablando a los discípulos, una indicación de que el rescate que Él da no es solo un rescate físico, sino es algo mucho más profundo. Es un rescate espiritual. Jesús nos está mostrando que Él está comprometido con rescatarnos de la muerte espiritual. La pregunta que hacen los discípulos es: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y ellos no entendieron de lo que le estaban acusando. Le están acusando: Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Qué tremenda ironía. Le acusan a Jesús de no preocuparse por sus vidas en la tormenta. Y en realidad Jesús está comprometido con rescatarlos por la eternidad. Qué ironía. ¿Cómo lo iba a mostrar? Jesús al ir a la cruz para perecer en su lugar para que pudieran tener la vida eterna. Por lo tanto, debemos confiar en Jesús y no tener miedo, porque Jesús es el Señor sobre todas las fuerzas naturales y está comprometido con nuestra salvación final. Versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ese cómo no tenéis fe, en el texto original, da el sentido de que todavía no tienen fe. ¿Cómo que todavía no tienen fe? ¿Por qué incluye ahí el término todavía? ¿Por qué en el griego hay esa inclusión de ese sentir? Porque Marcos nos ha ido mostrando con historia tras historia, Jesús mostrando a sus discípulos que su poder misericordioso es grande. Él había demostrado múltiples veces su poder misericordioso delante de ellos. Lo vieron en que Él expulsó demonios, que Él sanó a un leproso, que curó a muchos que tienen enfermedades, curó a un paralítico, curó la mano seca de un hombre, evento tras evento, sanación tras sanación, Jesús mostrando la misericordia y su poder en uno para arreglar lo que está mal. Por eso pregunta, ¿cómo no tenés fe? Deben ya tener fe en que yo tengo el poder de sanar todo lo que está mal, de curar todo lo que está mal, de hacer orden de todo el caos que hay en tu vida. Ahora, sin embargo, como es típico, cuando el peligro llegó a ser algo personal de ellos mismos, cuando la necesidad era propia, su temor superó su fe. Me imagino que vieron ahí a Jesús sanando a muchos y su fe aumentando, y cuando les tocó a ellos, ya no confiaron. Quiero decirles esto. Los discípulos definitivamente tenían más fe en Jesús que las multitudes. Están con Él. Lo vimos claramente en el capítulo 4 de Marcos. Vemos evidencia clara de su fe aquí en esta historia. Acuden a Jesús en busca de ayuda. Cuando se dan cuenta que están a punto de morir, no es por nada que se acuden a Él. Sin embargo, su fe en el poder de Jesús todavía es muy débil. Y esto se evidencia por su gran temor. Hermanos, lo expreso así o lo explico así porque quiero que entiendan que Jesús, Dios entiende que nuestra fe opera en grados. Por eso constantemente nos permite encontrarnos en momentos en los cuales Dios prueba nuestra fe, porque nuestra fe no es algo que de un momento al otro la tenemos y nunca más la vamos a perder. En nuestra humanidad no funciona así. Pero Jesús nos está llamando, como estuvo llamando a sus discípulos ese día, a confiar completamente en Él. Confía en Jesús, hermano. Confía en Él cuando estés tentado a temer que las cosas estén fuera de control, o fuera específicamente de tu control. Él ya demostró su compromiso total con tu bienestar. Dio su vida en tu lugar en la cruz. Cuando Jesús decidió ir a la cruz, cuando Él permitió que le pusieran en una cruz, Él estuvo tomando para nosotros toda la tormenta de lo que su muerte en la cruz significaba. Porque para mostrarnos su compromiso
con nuestro bienestar. Él sufrió el opuesto el total opuesto al bienestar para conseguir para nosotros, sin duda, el mejor bienestar para nosotros. Aunque vivimos en la lucha de que todavía no vemos toda la restauración del cosmos, o toda la restauración de nuestros cuerpos. Vivimos en la realidad de pandemias, de desastres naturales. En esta historia, Dios nos está llamando a confiar completamente en Él. Y la muerte de Cristo en la cruz es la prueba que podemos confiarle. Y mi oración es que Dios te ayude en cada situación de día en día a que tu fe crezca, tu confianza en Él crezca, para que, como los discípulos, lleguemos a una confianza que nos permite, en la vida de los discípulos iba a ser más adelante, pero que nos permita vivir cada día con una estabilidad de confianza profunda en Él. Padre, gracias por esta historia. Ayúdanos a confiar en medio de la tormenta, a poner los ojos de nuestro corazón en ti, en el compromiso que mostraste con nuestro bienestar en la cruz y con el poder de tu palabra de hablar y responder a Dios. Ayúdanos a responder a tu palabra como el viento y el mar, y a confiar en ti como debe ser en la vida de cada creyente. Gracias por Jesucristo. Ayúdanos a confiar en Él todos los días. Es en su nombre que oro. Amén. Vamos a terminar nuestro servicio escuchando un himno especial. La sangre hermosa de Jesús, un pacto de amor, revela gracia sin igual al mundo pecador. El soberano Rey murió por darnos salvación, y reinaremos junto a Él por siempre en su mansión. La sangre hermosa de Jesús, divino renacer, ofrece entrada celestial al trono de poder. En mi flaqueza y mi dolor, tu gracia abundará, pues fluye amplia compasión de mi admirable Dios. La sangre hermosa de Jesús, los santos cantarán la gloria del Cordero.
solo por su amor, por siempre y sin cesar, por siempre y sin cesar.